Ok. Bueno, buenas noches a todos, apreciados hermanos. Sean todos bienvenidos a este culto de miércoles. Y hoy tenemos un culto pequeño, pero bonito e interesante. Me pareció prudente para que pudiéramos nosotros conversar esta noche. Tengan a bien que si tienen alguna reflexión o alguna participación, me encantaría que la pudieran manifestar. Saben que me encanta hacer los cultos, pero que todos participen. Voy a colocar un video y que se trata del tema de esta noche y me gustaría que me dijeran de qué creen que va a ser el tema de hoy. Vamos a ver. Ajá, todos escucharon, ¿verdad? Entonces vamos a hablar hoy de esa roca y esos cimientos donde nosotros debemos construir nuestras bases. En dónde nosotros estamos construyendo nuestra base, nuestra vida personal y nuestra vida espiritual. La base más sólida en la que nosotros podemos fundamentar nuestra vida es en el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros formar una casa, nosotros no podemos simplemente, superficialmente, como aparecía en el video, hacerla y ponerla linda y decorarla, sino que nosotros tenemos que tener unos cimientos fuertes para que la casa no se caiga. Entonces, así es nuestra vida. Nuestra vida debe formarse bajo unas bases sólidas, tanto nuestra familia como nuestras parejas, como nuestros estudios, como nuestros trabajos, absolutamente todo se maneja a través de esas bases sólidas por las cuales yo he construido mi vida. Tenemos nuestras bases hechas en nuestra vida personal y nosotros hemos pensado en algún momento si nosotros hemos trabajado para hacer bases en nuestra vida espiritual. De eso se trata esta noche el tema. Hemos construido nosotros bases en nuestra vida espiritual
los hemos orientado en base a esa relación que nosotros debemos tener cada día con Dios. Nosotros estamos trabajando en esa relación personal con nuestro Señor Jesucristo todos los días. La casa y el edificio puede ser muy bello por fuera. Nosotros podemos estar muy bien. Nuestro hogar se puede ver superficialmente, pero internamente estamos nosotros bien espiritualmente con nuestro Señor Jesucristo. Resulta ser que para nosotros estar bien con nuestro Dios, nosotros debemos de trabajar esas bases. Y esas bases generalmente vienen arraigadas de toda nuestra vida, pasada, de nuestra niñez, en cómo se desarrolló y cómo fue nuestro crecimiento, cómo fue nuestra crianza, cómo fue nuestra formación. Y de allí nosotros pues partimos en absolutamente todo, nuestra forma de ser, en nuestra forma de comportarnos, en nuestro carácter. Y aquí esta noche, quiero que podamos reflexionar si muchas de esas cosas que posiblemente no fueron con buena base, nosotros actualmente ya adultos hemos trabajado para irlas arreglando, para irlas incorporando en esas bases sólidas que debe ser nuestra vida ahora. ¿Por qué? Porque si nosotros nos quedamos en el pasado con bases no tan buenas en todos los aspectos de nuestra vida, pues venimos arrastrando todos esos problemas a nuestra vida presente. Y esos problemas en nuestra vida presente pues no nos permite avanzar en nuestra vida futura. Y nuestra vida futura debe ser una vida de esperanza, una vida de amor, una vida de alegría, porque nosotros tenemos a nuestro Dios con nosotros. Cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, pues automáticamente todas esas estructuras y todas esas bases deben estar yendo acomodándose progresivamente para nosotros tener una buena relación con Dios. Y en la medida que nosotros vayamos trabajando toda esa relación con Dios, vamos a ir nosotros perfeccionando cada día nuestro carácter y nuestra actitud, y vamos a ir adiestrando cada día nuestras habilidades para que cuando vengan tempestades, terremotos, situaciones terribles en nuestra vida, nosotros podamos estar fuertes como esa casa que estaba en la roca y que vino muchísimas tempestades y no se cayó. Por eso es que el tema de esta noche hay donde hemos nosotros construido nuestras bases de nuestra vida personal y de nuestra vida espiritual, y enfocándonos en que esas bases deben ser firmes, deben ser unas bases sólidas, deben ser porque tenemos una buena salud emocional y porque tenemos una emocionalidad firme. No sé si hay alguna persona que esté aquí en la sala que ha conocido a personas que le han pasado situaciones súper difíciles y sin embargo se ven tranquilas, se ven alegres, se ven gozosas y se ven como si nada les estuviera pasando. Yo conozco a una persona que es así y a veces la veo con tantas situaciones tan terribles y sin embargo uno conversa con esa persona y tiene más alegría que ni de uno mismo que no está pasando por una situación de esa. Entonces, eso no se consigue de la noche a la mañana y tampoco es algo que sea fácil, sino que es algo que se debe ir trabajando y se va manejando progresivamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener una salud emocional y una base sólida. Ahora bien, ¿qué hace esas bases sólidas en nuestra vida? Es esa construcción desde que nacimos hasta la presente fecha. Y cada uno de nosotros estamos llenos por nuestra crianza y por nuestros conocimientos que hemos adquirido, llenos de principios.
¿Y por qué de principios? Porque los principios no se cambian, los principios son inalterables, los principios son inamovibles. Entonces, nosotros, cuando colocamos todo, toda nuestra vida, todas nuestras relaciones, todo nuestro trabajo, todos nuestros hijos, toda nuestra situación personal y nuestra vida espiritual en manos de nuestro Señor Jesucristo, entonces hacemos una base completamente sólida para nosotros poder ir avanzando y ir progresivamente, ir cambiando nuestro día a día. Vamos a leer en Mateo 5:3. Vamos a ver qué nos dice en Mateo 5:3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí el Señor estaba hablando en ese sermón del monte, donde dio esas maravillosas bienaventuranzas a todo ese pueblo que estaba allí. Y cuando habla de pobre en espíritu es porque es el reconocimiento de nuestra pobreza espiritual. Entonces, nosotros, cada vez que pensemos en nuestra salud espiritual, en nuestra vida espiritual, nosotros debemos entender de que nosotros somos pobres, de que solo nosotros no podemos y que solamente Cristo nos puede ayudar a fundamentar todas esas bases de amor, todas esas bases en las que es el Señor Jesucristo en ese sermón dio todas esas bienaventuranzas a todo ese pueblo y que todos ellos estaban maravillados porque el Señor hablaba y todos lograban entender. El Señor nos dice esta noche que todo lo debemos de colocar en manos del Señor y que todas nuestras motivaciones, todos nuestros afanes, todo, absolutamente toda nuestra vida debe ser fundamentada en esa roca que es nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor nos dice que busquemos primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Vamos a buscar en Mateo 7, 24 al 29. Y aquí vamos a hablar sobre esa roca. Vamos a hablar sobre esos cimientos en los que nosotros debemos de trabajar. Y el Señor le hablaba y ellos entendían y decía, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, aquel hombre que edificó su casa sobre la roca fue llamado prudente. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, estaba fundada sobre cimientos fuertes. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Entonces aquí entramos al otro hombre, el insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces ellos estaban todos maravillados porque perfectamente lograron entender esta parábola, donde colocaba dos posiciones, el prudente y el insensato. Y en esta noche preguntamos, ¿en dónde hemos colocado nosotros nuestros cimientos? ¿En dónde hemos colocado nosotros nuestras bases? ¿De qué lado estamos esta noche nosotros? Pensemos y reflexionemos. ¿En lo sólido o lo inestable? ¿O en la necedad o en la prudencia? Esto nos lleva a que el Señor nos dice que nosotros tenemos que tomar una decisión donde nosotros tenemos que elegir
en qué lado estamos. Si en el lado prudente o en el lado insensato. Estamos colocando nuestra vida en bases sólidas. Estamos colocando nuestra vida en un terreno incierto, donde cualquier tempestad, cualquier problema, cualquier situación que se presente en nuestra vida, de una vez estamos derrumbados. El Señor nos pregunta esta noche esto. Y también nos lo dice, cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Entonces el Señor también nos dice, ¿de qué vale que sepamos lo que podamos saber y no lo coloquemos en práctica? Entonces, el Señor nos da este maravilloso ejemplo para que nosotros reflexionemos y nos coloquemos de un lado, porque solamente hay dos lados, el de el bueno o el malo, el de Jesucristo o el del enemigo, el de la casa fuerte o el de la casa inestable. En todos el Señor nos da a elegir una sola opción, camino angosto, camino ancho. Y en esta predicación había un ejemplo que me pareció muy interesante, y se los voy a compartir. Resulta ser que había un señor que tenía muchos años trabajando en la construcción y era un excelente constructor. Había hecho maravillas de casas y de edificios. Y llegó el momento en que él estaba sumamente agotado de trabajar y le pidió a su jefe que quería ser jubilado. Y resulta ser que el jefe pues no quería que él se jubilara porque era un empleado eficiente, un empleado capaz y aparte de eso era el mejor de todos los constructores. Resulta ser que él le dijo que estaba muy cansado y que quería retirarse. Entonces el jefe le dijo, bueno, yo voy a darte tu jubilación, pero me gustaría que hicieras un último trabajo. Me gustaría que construyeras esta última casa y la edificaras con los mejores materiales, con los mejores diseños, que toda esa experiencia que habías tenido durante 40, 50 años construyendo, la colocaras en esa casa que iba a ser como que el broche de oro para cerrar su tiempo productivo y cerrar su jubilación. Bueno, el señor vino y le dijo, bueno, está bien, lo voy a hacer. Pero se fue no muy contento. ¿Por qué? Porque ella no quería trabajar, porque ya no quería seguir, porque ella estaba cansado. Pero vino y le dijo que sí lo iba a hacer, que bueno, esa fue la condición que le pidió el jefe. Y empezó a construir la casa, pero no la construyó de buena manera, no la construyó colocándole toda la experiencia que había manejado durante todos estos años y la construyó con materiales que no habían sido tan buenos ni tan óptimos porque todo lo hizo de mala manera. Llegó el momento, terminó la casa y la entregó a su jefe y bueno, su jefe estaba muy contento porque había construido su casa y hizo un reconocimiento y una reunión para todos sus compañeros para despedir al señor que se estaba jubilando. Y en esa reunión, la mayor sorpresa para todos es que el jefe le dio su condecoración, le dijo que iba a estar jubilado, pero que en agradecimiento le iba a regalar esa casa que construyó él para sí, o sea, que todo iba a quedar para él. Pueden imaginarse cómo se sintió ese señor cuando esa casa que construyó y que la hizo de mala manera y que no utilizó los materiales adecuados y que no le colocó ese amor y esa dedicación colocándole toda su experiencia, sino que lo hizo de mala manera, entonces ahora esa era la recompensa que él había tenido durante toda su vida de trabajo y que esa era su recompensa por su jubilación. Entonces, esta reflexión es para nosotros. ¿Estamos nosotros construyendo nuestras bases de nuestra vida de mala manera? ¿Estamos nosotros haciendo las cosas bien para después recoger lo que hemos sembrado? Resulta ser
que a veces construimos nuestras casas, nuestro hogar, nuestra vida cotidiana, no de buena manera, sino que estamos como que en el día a día, en nuestros afanes, hacemos las cosas de mala gana, o a veces no le prestamos atención porque estamos como apresurados en que hoy pasa un día y pasó el otro día entre las preocupaciones y no asentamos lo verdadero que debemos asentar. Es nuestra vida espiritual. Dios tiene el control de todo, absolutamente de todo. El Señor permite que nosotros podamos ir trabajando y construyendo esas bases. Y el Señor nos dice, ¿qué más base más importante que nuestra vida espiritual? Esa es la pregunta de esta noche. En este sermón vamos a leer en Mateo. Vamos a leer. Ya leímos, ok, en Mateo, el Señor dice que nosotros debemos elegir el camino angosto, porque en el camino angosto nos dará la oportunidad de que nuestras elecciones sean las mejores. Cuando nosotros elegimos el camino ancho, posiblemente nos equivoquemos. El Señor claramente nos dice que debemos elegir un camino. ¿Cuál es ese camino que nosotros vamos a elegir? Todos necesitamos una buena base para podernos mantener espiritualmente bien. La construcción de la vida es uno de los asuntos más importantes de nuestra vida y nos estamos ocupando en eso. Si hablamos de nuestra construcción de nuestra vida espiritual, estamos haciendo las bases para que sea mucho mejor. Jesús, en esta reflexión de esa construcción, nos habla de dos actitudes que tenemos nosotros los cristianos. Tenemos la actitud de ser prudentes y tenemos la actitud de ser necios. ¿Dónde estamos nosotros? ¿En dónde nos podemos nosotros esta noche representar? ¿En dónde nos podemos nosotros esta noche identificar? ¿Por qué nos tenemos que identificar ambos en ese aspecto? ¿Por qué? Porque tanto el necio como el prudente hacen las cosas y hacemos las cosas exactamente igual. Los necios y los prudentes oyen la palabra de Dios, pero solamente uno la obedece, otro no. El necio y el prudente también construyen esa base espiritual, pero ¿cómo las construyen? ¿Con bases sólidas o con bases que se mueven ante cualquier situación? El necio y el prudente se enfrentan a problemas, los dos se enfrentan a problemas, pero solamente uno resuelve de una manera diferente al otro. El uno se derrumba y el otro se mantiene. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el necio y el prudente es que el prudente da el tiempo, ejerce el tiempo para trabajar en esa base, en esta vida espiritual. Y ese tiempo es dedicarlo al estudio de la palabra de Dios y al reconocimiento diario y personal de que todo lo que nosotros hacemos está dirigido por Dios. El prudente hace un gran esfuerzo para poder sobrellevar todas las cargas que se vienen encima. Hace un gran esfuerzo. En cambio, el necio no hace ningún esfuerzo. Se derrumba fácilmente, se mantiene y va así, como el mar. Y el necio, entre el necio y el prudente, hay uno que maneja mayor inteligencia. Y el que maneja mayor inteligencia es el prudente, porque el prudente sabe perfectamente que siempre va a tener situaciones fuertes, que va a venir tempestades, que van a venir terremotos y que él los tiene que sobrepasar, sobrellevar. Y a esa es la base de absolutamente todo, de ese progreso en nuestra vida espiritual.
saber y entender que nuestra vida no va a ser fácil y que el Señor nos va a ir dando pruebas y que nosotros tenemos que ir superando esas pruebas, no nos podemos quedar. Y que absolutamente todo lo que nos pasa es para beneficio de nuestra vida espiritual. Cuando nosotros logramos entender eso, entonces estamos colocando nuestra inteligencia a flote. ¿Por qué? Porque de una manera vamos a saber que vamos a salir de todas esas situaciones porque el Señor es el que lleva el control. Vamos a leer en Proverbios 3, 5 y 6. ¿Quién tiene Biblia? Ok, bueno, vamos a leer entonces en Proverbios 3, 5 y 6. Dice así: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. Reconócelo en tus caminos y él enderezará tus veredas. El Señor nos dice que debemos que fiarnos de él de todo corazón. Nosotros no podemos estar ambiguamente pensando en situaciones en las que nosotros podamos resolver, porque personalmente nosotros no resolvemos nada, sino más bien lo echamos a perder. El Señor nos dice que nos fijemos de él de todo corazón y que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Entonces aquel hombre que fue prudente, que construyó sobre esa roca, no lo hizo por sí solo, sino lo hizo, ¿verdad?, con el apoyo y la inteligencia y el conocimiento de conocer a nuestro Señor Jesucristo. El Señor dice que lo reconozcamos en todos nuestros caminos y cuando nosotros lo reconocemos, Él va a enderezar todas nuestras veredas. Entonces, construyamos nuestra casa en ese apoyo. Vamos a ver en Proverbios 1:3, que dice así: para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos recibir ese consejo, tenemos que recibir consejo de prudencia, tenemos que recibir consejo de juicio y de equidad. Y el Señor nos dice que vivamos nosotros tranquilos, que nosotros escuchemos su voz. ¿Y cómo escuchamos nosotros su voz? Leyendo la palabra de Dios. Tenemos que acostumbrarnos a diariamente estar en comunión con Dios y leer la Biblia todos los días para que ese alimento espiritual pueda asentarse en nuestro corazón y nosotros podamos estar arraigados y haciendo buenas bases. Vamos a leer por último en Santiago 1:22. Y el Señor nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Entonces, en esta noche, la reflexión final la hacemos con Santiago 1:22, donde nos dice que seamos hacedores de la palabra de Dios, que no solamente seamos oidores. Que asentemos nuestra vida y nuestra base a través de esa parábola de la construcción de la casa, en que lo hagamos en bases sólidas, en la roca. Que esa base sólida sea solamente a través del conocimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y que no solamente oigamos, sino que lo hagamos para que nosotros podamos ir cada día haciendo nuestras bases personales y espirituales, de manera que podamos ser fuertes y ante cualquier situación y ante cualquier tempestad, nosotros nos podamos mantener firmes y que el Señor sea nuestra roca, que nuestro Dios sea nuestra roca eterna. Es mi deseo en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.